Bienvenidos a Sin Miedo a las Mates, este es el noveno vídeo del canal y en esta ocasión voy a tratar la factorización de polinomios y el método de Ruffini. Lo que voy a hacer en este vídeo es, en primer lugar, explicaros qué es factorizar un polinomio. Lo voy a explicar con ejemplos, con analogías, para que entendáis bien el concepto. También voy a mostraros los diferentes métodos que hay para factorizar un polinomio y uno de ellos, por supuesto, es el método de Ruffini. Este método también lo voy a explicar, voy a hacer un ejercicio donde lo utilizo y además voy a añadir en la parte final del vídeo un ejemplo donde demuestro su utilidad. Bien, antes de empezar, como siempre me gusta dejar claro a quién me dirijo cuando hago este vídeo. Me dirijo fundamentalmente a los estudiantes de las pruebas de acceso, a ciclo formativo de grado superior, ya que el ejercicio que voy a resolver es un ejercicio de examen de las pruebas de acceso, y también me dirijo a los estudiantes de secundaria. Y como la factorización de polinomios y el método de Ruffini empiezan a darse en tercero de la ESO y se utilizan en el resto de cursos hasta finalizar la secundaria, pues creo que este vídeo puede ser útil para aquellos y aquellas que estéis estudiando desde tercero de la ESO hasta el final del bachillerato. También, por supuesto, el vídeo puede ser útil a estudiantes de otros niveles educativos o a cualquier persona interesada en saber un poco más sobre factorización de polinomios y el método de Ruffini. Bien, este es el ejercicio, en concreto el apartado, que vamos a resolver en este vídeo. Y antes de ir a por él, vamos a por la parte teórica donde explico todo aquello que tenéis que saber sobre factorización de polinomios. Como siempre, cuando explico una parte teórica, utilizo la pizarra verde. Muy bien. ¿Qué es factorizar un polinomio? Factorizar un polinomio, px cualquiera, consiste en expresarlo como producto de binomios de primer grado, del tipo x más a o x menos a. Bien, ¿qué es un binomio de primer grado? Pues un binomio de primer grado es una expresión tal como esta o tal como esta. Fijaros que en estas dos expresiones tenemos dos monomios sumados o restados y el exponente de estos paréntesis es 1. Por eso se le llama binomio de primer grado, porque está compuesto por dos monomios y su exponente es 1. Otra cosa que hay que decir antes de empezar es que en este vídeo supondré que esta a es un número entero. ¿De acuerdo? Sí que es cierto que también esta a puede ser en algunos ejercicios un número racional, pero en esos casos la factorización de polinomios se complica. De momento, como lo más habitual es que esa a sea un número entero, aquí en este vídeo vamos a suponer que estamos trabajando con una a que es un entero. Muy bien. Bien, para que entendáis mejor lo que es factorizar un polinomio, he pensado que sería interesante, para favorecer esta comprensión del concepto, utilizar algo que ya sabéis, algo que ya habéis utilizado anteriormente, y es la descomposición factorial de un número. Si os acordáis, descomponer factorialmente un número es expresar ese número como producto de números primos. Fijaros, el 6 es 2 por 3, el 15 es 3 por 5, etc. Pues factorizar un polinomio es algo similar, es expresar un polinomio como producto de binomios de primer grado. Fijaros. Aquí veremos unos cuantos ejemplos. Tenemos x cuadrado menos 9, lo podemos expresar como el producto de dos binomios de primer grado, x más 3 por x menos 3. Por supuesto, si hacéis esta multiplicación de paréntesis, os tiene que dar este polinomio. Aquí tenemos más ejemplos. X cuadrado más x, podemos expresarlo como x por x más 1. Fijaros que en este caso de aquí, este binomio tiene la característica que la a es igual a 0. Aquí tenemos otro ejemplo, donde en este caso, fijaros que los dos binomios son el mismo, es decir, es x menos 2 por x menos 2. Y por eso podemos ponerlo de manera más abreviada como x menos 2 al cuadrado. Y finalmente tenemos un polinomio de tercer grado, donde tenemos tres binomios de primer grado, es decir, hemos factorizado este polinomio y aquí tenemos los tres factores correspondientes. Muy bien, como ya veis, hay una gran semejanza en descomponer un número como producto de primos y descomponer un polinomio como producto de binomios de primer grado. ¿No? Son situaciones muy similares, son situaciones análogas.
Una cosa que tienes que saber, que puede parecer muy evidente, pero que tienes que recordar es la siguiente. La suma de los grados, es decir, el número del exponente de cada uno de los factores, ha de ser igual al grado del polinomio. Es decir, este factor tiene exponente 1, este factor tiene exponente 1. 1 más 1 ha de ser igual al grado del polinomio, que evidentemente en este caso es 2. Por lo tanto se cumple. Aquí igual, este binomio tiene grado 1, este binomio tiene también grado 1, es decir, exponente 1. 1 más 1 tiene que dar igual al grado del polinomio, que en este caso es 2. Por lo tanto se cumple. Y así sucesivamente. Fijaros en este caso de aquí, también tenemos tres binomios, exponente 1, exponente 1, exponente 1. Sumamos los tres exponentes, 1 más 1 más 1 da 3, y nos da el grado del polinomio. Esto tiene que cumplirse siempre. Si no se cumple, es que lo que tenemos a la izquierda no es igual a lo que tenemos a la derecha. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver los métodos de factorización más frecuentes. Aquí tenéis las tres situaciones más frecuentes cuando tenemos que factorizar. La primera de ellas es una situación un tanto peculiar, porque no siempre se puede sacar factor común. Solamente se puede sacar factor común en determinadas circunstancias, en determinadas expresiones, como por ejemplo estas dos. Fijaros aquí, tenemos x cuadrado más x. Como en los dos términos tenemos una x, podemos sacar factor común de esta x. Y lo multiplicamos por lo que sea necesario para que lo de la derecha sea igual a lo de la izquierda. En este caso, por el binomio de primer grado x más 1. X por x, x cuadrado, x por 1, x. Hemos factorizado este polinomio mediante el método de sacar factor común. Y aquí abajo exactamente igual. En todo caso, las dos situaciones más frecuentes son la segunda y la tercera. Es decir, cuando tenemos, en primer lugar, polinomios de segundo grado. Cuando tenemos polinomios de segundo grado, ¿cómo factorizamos? Pues factorizamos encontrando las raíces de la ecuación de segundo grado asociada a ese polinomio. Es decir, si este polinomio de aquí lo igualamos a 0, tenemos una ecuación de segundo grado. Muy bien, entonces tenemos que encontrar las soluciones, las raíces de esa ecuación de segundo grado. Que en este caso, si igualáis esto a 0, encontraréis que las soluciones son x igual a 2 y x igual a menos 2. Encontrando esas raíces ya hemos encontrado los factores. Porque los factores, es decir, los binomios de primer grado, ¿cómo se construyen? Se construyen utilizando esas raíces. Se pone una x y aquí se pone la raíz cambiada de signo. Este binomio de aquí correspondería a la solución x igual a menos 2. Y este binomio de aquí correspondería a la solución, a la raíz x igual a 2. En el caso de abajo exactamente igual. Tenemos un polinomio de segundo grado. Lo igualamos a 0, es decir, estamos ya con la ecuación de segundo grado y buscamos las raíces, que en este caso, si lo calculáis, son x igual a 2 y x igual a 3. Muy bien, ya podemos factorizar este polinomio. ¿Por qué? Porque simplemente tenemos que construir el binomio con las raíces, es decir, una solución era x igual a 2, pues ponemos x y ponemos la solución cambiada de signo, es decir, menos 2. La segunda solución, la segunda raíz era x igual a 3, ponemos x y aquí ponemos la raíz cambiada de signo. ¿De acuerdo? Cuando, tercera situación, cuando tenemos polinomios de tercer grado, pues tenemos que utilizar el método de Ruffini para poder encontrar las raíces y de esa manera poder factorizar el polinomio. Bien, lo más importante de este vídeo es que entendáis lo siguiente. Factorizar un polinomio es equivalente a encontrar las raíces o ceros de la ecuación, es decir, del polinomio igualado a 0. Recordad que las raíces, como ya os he dicho, son aquellos valores de x que hacen que el polinomio sea igual a 0. Fijaros, en este caso de aquí hemos encontrado que las raíces eran x igual a 2 y x igual a 3. Si sustituimos aquí el 2 y aquí el 2, este polinomio da igual a 0. Y como este polinomio es exactamente el mismo que este de aquí, simplemente que están expresados de manera distinta, si sustituimos aquí x igual a 2 y aquí x igual a 2, también todo esto nos da 0. ¿Por qué? Porque lo que está a la izquierda del igual y lo que está a la derecha es el mismo polinomio pero expresado diferente. Muy bien.
Vamos con la representación gráfica de las raíces de un polinomio. Esto también os servirá para entender mejor lo que estamos haciendo. Bien, aquí tenemos un ejemplo. Fijaos que tenemos este polinomio. Lo representamos gráficamente. Y aquí vemos que las raíces son x igual a menos 1 y x igual a 0. Y utilizando estas raíces podemos encontrar los factores. Este factor corresponde a la raíz x igual a 0. Y este factor corresponde a la raíz x igual a menos 1. Como siempre ponemos aquí la raíz cambiada de signo. Y si os fijáis, tanto a la izquierda como a la derecha, si sustituís la x por x igual a menos 1 o la x por x igual a 0, es decir, por las raíces, a ambos lados el polinomio se anula. ¿Por qué? Precisamente por la definición de raíz, ¿no? Una raíz de un polinomio es un valor de x para el cual el polinomio es igual a 0. Aquí tenemos otro ejemplo, es el ejemplo que hemos visto antes. Este polinomio se factoriza de esta manera. ¿Por qué? Porque una raíz es x igual a 2, la correspondiente a este factor, a este binomio de primer grado, y la otra raíz, la segunda raíz, es x igual a 3, que es la que corresponde a este binomio de primer grado de aquí, o a este factor. ¿De acuerdo? Y por último, tenemos aquí un polinomio de tercer grado, que tiene tres raíces. X igual a 1, que corresponde a este binomio de aquí, x igual a 2, que corresponde a este binomio de aquí, y x igual a 3, que corresponde a este binomio de aquí. Queda claro de nuevo, queda de manifiesto, que conociendo las raíces del polinomio, podemos encontrar los binomios, es decir, podemos factorizar este polinomio de aquí, sin ningún problema, ya que los factores están estrechamente relacionados con las raíces. Muy bien, pues ya hemos hecho esta introducción teórica de lo que es factorizar un polinomio. Ahora vamos ya a resolver el ejercicio, en concreto el apartado A, que nos dice que factoricemos el polinomio px, que es este de aquí, y también después nos dice que utilicemos el resultado para resolver la ecuación siguiente. Bueno, vamos a ir por partes. Primero factorizaremos este polinomio de aquí. Bien, este polinomio es un polinomio de tercer grado. ¿Por qué? Porque esta x de aquí está elevada a 3 y es el exponente mayor de todos los que hay en el polinomio. Cuando nos enfrentamos a polinomios de grado superior a 2, utilizaremos generalmente el método de Ruffini. Muy bien. Lo primero que tenemos que saber de este método es lo siguiente. Tenemos que saber que solo serán candidatos a ser raíz de este polinomio los divisores del término independiente. Es decir, nosotros lo que vamos a hacer a continuación es, como queremos factorizar este polinomio, tenemos que encontrar, como ya hemos visto, las raíces de este polinomio. Y solamente podrán ser raíces de este polinomio los divisores de su término independiente. Luego os explicaré por qué. Por lo tanto, los divisores de 6, ¿cuáles son? Más menos 1, más menos 2, más menos 3, más menos 6. Muy bien, ahora lo siguiente que tenemos que hacer es, iremos comprobando qué divisores son raíz del polinomio y cuáles no lo son. ¿Y por cuál empezamos? Pues por el primero. El primero era más 1. Pues vamos allá. Vamos a aplicar Ruffini. Y para aplicar Ruffini empezamos haciendo lo siguiente. ¿Esto qué es? Bueno, pues estos números de aquí son los coeficientes del polinomio que queremos factorizar. Fijaros. ¿Cuál es el coeficiente de x al cubo? Pues 1. ¿Cuál es el coeficiente de menos 2x cuadrado? Es decir, de x cuadrado, pues menos 2. ¿Cuál es el coeficiente de la x? Menos 5. Y finalmente ponemos el término independiente. Esto es lo primero que tenemos que hacer, poner los coeficientes de nuestro polinomio, que son aquellos números que están multiplicando a la x al cubo, a la x cuadrado, a la x y finalmente el término independiente. Ahora lo que hacemos es, dibujamos estas dos líneas y aquí ponemos el candidato que estamos analizando. En este caso, estamos estudiando si x igual a 1 es raíz de este polinomio. Lo ponemos. Y ahora, a continuación,
Cogemos este 1 y lo bajamos aquí. Muy bien. Ahora lo que hacemos es multiplicar este 1 por este 1 y lo ponemos el resultado aquí. 1 por 1, 1. Ahora lo que hacemos es sumar. Menos 2 más 1, lo ponemos aquí. Menos 1. Y ahora de nuevo, como hemos hecho antes, menos 1 por 1, lo ponemos aquí. Menos 1. Volvemos a sumar. Menos 5 más menos 1, es decir, menos 5 menos 1 da menos 6. De nuevo el menos 6 lo multiplicamos por el 1 y lo ponemos aquí. Da menos 6. Y sumamos 6 más menos 6, es decir, 6 menos 6, 0. Muy bien, ¿qué significa este 0? Lo que significa este 0 es que x igual a 1 es una raíz del polinomio, de nuestro polinomio px. Y por lo tanto, como ya hemos visto antes, por la estrecha relación que hay entre las raíces y los binomios de primer grado del polinomio factorizado, ya sabemos que x menos 1 será uno de los factores del polinomio que estábamos buscando. ¿De acuerdo? Fijaros que x igual a 1 es una raíz de nuestro polinomio. Pues, ¿por qué? Pues podemos comprobarlo, aparte de que ya lo hemos comprobado mediante el método de Ruffini, también podemos comprobarlo de una manera más, digamos, menos formal o más directa, que es poniéndolo aquí. Recordad que una raíz de un polinomio es un valor de x, que si lo ponemos en el polinomio, este da igual a 0. Fijaros, si ponemos el valor de 1 donde hay x, nos queda 1 al cubo, 1, menos 2 por 1 al cuadrado, es decir, 1 menos 2 menos 1, 5 por 1 da menos 5, menos 1 menos 5, menos 6, más 6, 0. Efectivamente, x igual a 1 es una raíz de nuestro polinomio. Otra cosa que os quería comentar. Antes os he dicho que os explicaría por qué solamente pueden ser raíz de nuestro polinomio o de cualquier polinomio los divisores de su término independiente. En nuestro caso, los divisores de 6. Fijaros, esto es por el motivo siguiente. Cuando llegamos aquí tendremos un número cualquiera, ¿de acuerdo? Que multiplicado por este, lo pondremos aquí. La única manera de que este número de aquí sea raíz del polinomio es que al multiplicar este número por el que hemos puesto aquí quede menos 6. Claro, ¿eso qué significa? Que aquí tiene que haber un número concreto para que la multiplicación de este por este de menos 6. Fijaros, si aquí tuviéramos un 5, da igual el número que hubiera aquí, que multiplicarlo por 5 jamás podría dar menos 6. Y por lo tanto, la suma jamás podría dar 0 y ese número jamás podría ser una raíz. Si el número que hubiera aquí sería un 4, o fuera un 4, da igual el número que hubiera aquí, que ningún número multiplicado por 4 nos puede dar menos 6. ¿Entendéis? Por eso, el número que ponemos aquí, es decir, los candidatos a ser raíz, solamente pueden ser divisores de este de aquí. Porque solamente serán raíz si al multiplicar este por el candidato nos da menos 6. Y eso estrecha el círculo, es decir, no puede haber aquí cualquier número, sino solamente divisores de 6. ¿De acuerdo? Este es el motivo por el cual los candidatos a ser raíz solamente son los divisores de 6. Muy bien. ¿Qué más podemos decir? Fijaros, el método de Ruffini, además de servir para comprobar si, en este caso, x igual a 1 es una raíz, también realmente tiene otra utilidad. Realmente lo que hemos hecho aquí mediante el método de Ruffini es lo siguiente. Hemos dividido este polinomio, representado por sus coeficientes, lo hemos dividido por el binomio x menos 1, representado aquí por este 1. Y lo que hemos encontrado es que esta división da exacta y da x cuadrado menos x menos 6. ¿De dónde sale este polinomio, diréis? Pues aquí están sus coeficientes. El coeficiente de x cuadrado es 1, el coeficiente de menos x es menos 1 y menos 6 es este número que hay aquí. Es decir, acabamos de demostrar que este polinomio dividido entre x menos 1 da una división exacta. Y por lo tanto, acabamos de demostrar que px, nuestro polinomio, este de aquí, es igual a x menos 1 por este polinomio de aquí. Es decir, ya hemos avanzado. ¿Por qué? Buscábamos factorizar nuestro polinomio px.
Ya hemos encontrado el primer factor, el primer binomio de primer grado, que es x menos 1. Para que lo entendáis, podemos hacer una analogía con la descomposición de números, que es la misma analogía que estábamos haciendo antes en la parte de teoría. Fijaros, si queréis descomponer el número 30, lo primero que hacéis es dividirlo por el primer número primo que utilizamos en la descomposición, que es el 2. 30 entre 2 da exacto, da 15. Eso os garantiza que el 2 ya va a ser un factor. Va a ser uno de los factores en los que se descompone el 30. Y después tendréis que descomponer este 15. Que al final os quedará 3 por 5, ¿verdad? Pues aquí estamos haciendo justamente lo mismo. Queremos descomponer este polinomio. Y primero hemos probado si uno de los factores de este polinomio era x menos 1. Y lo hemos probado de esta manera. Y hemos encontrado que sí, que efectivamente uno de los factores que descomponen este polinomio es x menos 1. Ahora el siguiente paso será descomponer este polinomio que nos ha quedado aquí, que es análogo a este 15 que teníamos en nuestro ejemplo de la descomposición de números. ¿Entendéis? Es decir, aquí estamos trabajando con polinomios y aquí estamos trabajando con números. Pero la idea es la misma. La idea es descomponer algo en diversos factores y para poder hacerlo tenemos que ir comprobando cuáles son esos factores. ¿De acuerdo? Bien, pues una vez hemos comprobado que x menos 1 es uno de esos factores que buscábamos, ahora nuestro objetivo será descomponer lo que nos ha quedado de este polinomio. Lo que nos ha quedado es este polinomio de aquí, que es justo lo que os explico aquí. Para poder descomponer en factores este polinomio, es decir, para poder factorizarlo, podemos hacerlo de dos maneras. Calculando las soluciones de la ecuación de segundo grado de este polinomio, es decir, igualando el polinomio a 0, o simplemente continuar usando Ruffini. Como aquí estamos practicando en este vídeo Ruffini, pues continuaremos usando Ruffini. Muy bien, pues vamos a continuar utilizando Ruffini y esto es importante. Aunque ya hemos encontrado que x igual a 1 es raíz del polinomio, podría ser que x igual a 1 sea una raíz doble. Es decir, que el polinomio se exprese de esta manera. X menos 1 al cuadrado por un binomio de primer grado. Es decir, que el factor x menos 1 aparezca dos veces. Fijaros. Esto, también usando la analogía de los números, también puede suceder con los números de la siguiente manera. Fijaros que si queremos descomponer el 12, podemos encontrarnos que 12 entre 2 es 6 y 6 entre 2 es 3. Es decir, el 2 aparece dos veces como factor, es decir, 2 al cuadrado. Pues aquí, en el caso de los polinomios, puede suceder lo mismo. El factor, el binomio de primer grado x menos 1, puede aparecer más de una vez. Entonces, por eso tenemos que volver a comprobar si x igual a 1 es raíz de este polinomio que nos había quedado, que es x cuadrado menos x menos 6. Vamos a comprobarlo. Entonces seguimos Ruffini, trazamos dos líneas, ponemos otra vez el 1 porque queremos comprobar si es raíz también de este polinomio que nos había quedado. Este 0 de aquí ya lo quitamos, ya no nos hace falta, y bajamos el 1. Y hacemos otra vez el mismo proceso que antes. 1 por 1 lo ponemos aquí, da 1, sumamos, menos 1 más 1 da 0, multiplicamos 0 por 1 y lo ponemos aquí, y sumamos menos 6 más 0, menos 6. Fijaos que ahora ya no nos ha dado 0. ¿Eso qué significa? Que x igual a 1 no es una raíz doble de nuestro polinomio px. Y por supuesto que tampoco es raíz del polinomio este de aquí, que es justo el polinomio que teníamos aquí. Dicho de otra manera, este polinomio dividido entre este binomio no da exacto, porque aquí nos ha quedado este resto, nos ha quedado el menos 6, no nos ha quedado 0. ¿De acuerdo? Muy bien, pues ya hemos comprobado que x igual a 1 no es una raíz doble. Ahora lo que haremos será ir probando los siguientes candidatos a raíz, es decir, los divisores de 6 que vienen a continuación del 1, que son el menos 1, el 2, el menos 2, etc., hasta encontrar la segunda raíz de nuestro polinomio px.
que también lo será, por supuesto, de este de aquí. Porque al fin y al cabo lo que estamos haciendo ahora es intentar descomponer este de aquí. Nuestro polinomio inicial ya lo hemos factorizado un poco, porque ya hemos encontrado un factor, que es x menos 1. Ahora realmente lo que estamos factorizando ya es este de aquí. Muy bien, para que tampoco el vídeo se haga muy largo, lo que he hecho es ya ir directamente al candidato que sí que es raíz. Podéis comprobar que ni el menos 1 ni el x igual a 2 son raíces de nuestro polinomio px. Por lo tanto, ya he pasado al que sí es raíz, que es x igual a menos 2. Vamos a comprobarlo mediante Ruffini. Trazamos las dos líneas, ponemos aquí el menos 2, que es nuestro candidato, bajamos el 1 y empezamos a hacer el proceso. Menos 2 por 1, menos 2, menos 1, menos 2, menos 3, y menos 3 por menos 2 da 6. Sumamos y nos queda 0. Acabamos de comprobar efectivamente que x igual a menos 2 es una raíz de nuestro polinomio inicial y también, por supuesto, lo es del polinomio que estábamos ya factorizando. Dicho de otra manera, este polinomio dividido por este binomio de primer grado, x más 2, acordaros que tenemos que cambiar el signo de la raíz cuando construimos el binomio, pues queda demostrado que la división entre este y este es x menos 3. ¿De dónde sale este x menos 3? De aquí. Esto es x y esto es menos 3. Dicho de otra manera, si este x más 2 pasa aquí multiplicando, acabamos de factorizar este polinomio. Y este polinomio es igual a x más 2 por x menos 3. Por supuesto, si multiplicarais estos dos paréntesis, encontraríais este polinomio. Bien, resumiendo, vamos a ver lo que hemos hecho con Ruffini. Finalmente lo que tenemos es que nuestro polinomio inicial, este polinomio que queríamos factorizar, en un primer paso que hemos hecho, hemos encontrado un primer factor. Este factor multiplicado por este polinomio nos daba nuestro polinomio inicial. El siguiente paso que teníamos que hacer era factorizar este de aquí, que es lo que hemos hecho cuando hemos seguido aplicando Ruffini. Y hemos encontrado que este polinomio de aquí es igual a x más 2 por x menos 3. Es decir, nuestro polinomio px inicial queda factorizado de la siguiente manera: x menos 1 por x más 2 por x menos 3. Muy bien, ya hemos factorizado nuestro polinomio. ¿Qué más nos pide? Nos pide que utilicemos el resultado para resolver la ecuación siguiente. Muy bien, tenemos que resolver esta ecuación. ¿Qué significa resolver esta ecuación? Significa que tenemos que encontrar aquellos valores de x que, sustituyéndolos aquí, donde hay x, la ecuación da igual a 0. Es decir, nos pide que encontremos las raíces. Vamos a ver. El polinomio factorizado ha quedado así. Hemos dicho, al principio, en la teoría, que factorizar es equivalente a encontrar las raíces del polinomio. Entonces, tener nuestro polinomio factorizado es equivalente a conocer las raíces y soluciones de la siguiente ecuación, por supuesto. Fijaros, ahora nuestro polinomio, que lo podemos expresar así, sin factorizar, o así factorizado, como tenemos que resolver esta ecuación, pues el polinomio lo igualamos a 0. Y tenemos que encontrar qué valores de x hacen que este polinomio, efectivamente, que esta igualdad sea 0. Muy bien. Fijaros que a través de esta expresión de nuestro polinomio es difícil encontrar cuáles son las raíces del polinomio, ¿no? Al menos no directamente. Pero, sin embargo, teniéndolo factorizado es tremendamente fácil averiguar cuáles son las raíces. Aparte de que antes, cuando hemos hecho Ruffini, ya las hemos ido viendo. ¿Por qué? Fijaros, hemos de encontrar valores de x para los que esta expresión, y por supuesto también, al mismo tiempo, esta también lo cumplirá, da igual a 0. Pues el primero es muy fácil, cuando x es igual a 1. Cuando x es igual a 1, 1 menos 1, 0. Ya está, todo esto de aquí dará 0. Y por lo tanto se cumplirá la igualdad. X igual a 1 es la primera raíz de este polinomio. Segunda raíz, x igual a menos 2. Si ponemos aquí menos 2 más 2, 0. Y, por lo tanto, todo esto, al estar multiplicándose, también dará 0. Segunda raíz de x igual a menos 2. Tercera raíz, x igual a 3. Ponemos aquí un 3, 3 menos 3, 0. 0 multiplicado por lo que dé aquí, da igual, también dará 0.
Por lo tanto, la tercera raíz es igual a x igual a 3. Ya hemos encontrado, gracias a tener el polinomio factorizado, las soluciones de esta ecuación, es decir, las raíces. Y las raíces son, como os acabo de decir, x igual a 1, x igual a menos 2 y x igual a 3. Esto es a lo que me refería cuando os decía que factorizar un polinomio, al fin y al cabo, es prácticamente lo mismo que buscar, que encontrar sus raíces. Porque al tenerlo factorizado, las raíces quedan al descubierto. Las raíces quedan totalmente al descubierto, como acabamos de ver hace un momento. Fijaros que aquí os pongo la representación gráfica del polinomio de nuestro ejercicio, que es este de aquí. Y aquí veis todas las raíces que tenía este polinomio. Fijaros que las raíces son aquellos valores de x en los que el polinomio es igual a 0. En este caso, en los que la función, la y, es 0. La componente y es 0. Aquí tenemos la raíz en x igual a menos 2, la raíz en x igual a 1 y aquí la raíz en x igual a 3. Y aquí os pongo de nuevo el polinomio, en primer lugar sin factorizar y después factorizado. Fijaros la relación tan clara que hay entre este factor y la raíz en x igual a 1, entre este factor y la raíz en x igual a menos 2, y entre este factor y la raíz en x igual a 3. ¿De acuerdo? Muy bien, hasta aquí el ejercicio. Ahora voy a hacer un añadido para profundizar un poquito más en este tema de factorización y, en concreto, en el método de Ruffini. Algunos de vosotros o de vosotras podéis pensar, ya, pero es que yo tengo un método como más rápido que Ruffini. Realmente no veo la necesidad de hacer todas esas tablas y todo ese procedimiento de Ruffini. Bien, algunos de vosotros podéis estar pensando, de vosotros y vosotras, podéis estar pensando que no es necesario aplicar Ruffini, ¿no? Para encontrar las raíces de este polinomio. ¿No? Podéis decir, si sabéis que los candidatos a ser raíz del polinomio px son estos de aquí, más 1, menos 1, etc., y la raíz de un polinomio es un valor de x para que el polinomio sea igual a 0, entonces podéis decirme, tan solo tenemos que ir probando para cuál de estos 8 candidatos a raíz el polinomio da 0. Sí, ¿no? Parece razonable. Es decir, lo que estáis diciendo es que iréis sustituyendo en el polinomio, primero, x igual a 1, y veréis cuánto da el polinomio. Después sustituiréis x igual a menos 1. Después x igual a 2. Después x igual a menos 2, y así hasta el final. Y veréis para qué valores el polinomio se anula, es decir, para qué valores el polinomio da 0. Esos valores serán efectivamente las raíces, y teniendo las raíces ya podréis factorizar el polinomio. Parece un método razonable, ¿no? Y aquí, pues lo habéis hecho, por ejemplo, ¿no? Y os ha salido, evidentemente, que de estos candidatos, para x igual a 1, para x igual a menos 2 y para x igual a 3, son los casos en los que el polinomio se anula. Es decir, acabáis de encontrar que las raíces del polinomio son x igual a 1, x igual a menos 2 y x igual a 3. El resto de divisores no. El resto de divisores, cuando los ponéis aquí, el polinomio no da 0. Por lo tanto, no son raíces. Entonces, podéis escribir el polinomio factorizado y decir que el polinomio factorizado es este de aquí, ya que la primera raíz es x igual a 1, por lo tanto, el factor asociado, el binomio de primer grado asociado será x menos 1, la segunda raíz es x igual a menos 2, por lo tanto, el factor asociado será x más 2, y como la tercera raíz es x igual a 3, el factor asociado es x menos 3. Bien, ¿qué tengo yo que decir a esta idea? Esta idea sin duda ha funcionado en nuestro ejercicio, pero no es recomendable aplicar este método de forma general, por los motivos que a continuación os expongo. Fijaros, en primer lugar, el método de Ruffini es más formal, ¿no? Habitualmente en los ejercicios os pedirán que resolváis el ejercicio por Ruffini. Y lo que todavía es más importante aún es que el método de Ruffini se puede utilizar con carácter general. Y este método que podríais haber propuesto no tiene carácter general. Segundo motivo. A lo mejor alguno de vosotros ve que el método este que acabo de explicar, ¿no? Este método que no es el de Ruffini, es más rápido.
Es más rápido que no el método de Ruffini, que tenéis que hacer ahí las tablas, tenéis que hacer diferentes cosas, ¿no? Pero ni siquiera eso está claro, porque el método de Ruffini, conforme se van encontrando las raíces, el polinomio resultante, como ya hemos visto en nuestro ejercicio, que se ha de factorizar, es de menor grado, y por lo tanto puede tener un número menor de candidatos a ser raíz. Y todo esto va agilizando el procedimiento. Este es un segundo motivo, es decir, si alguno pensáis que el método de Ruffini es lento y el otro es más rápido, no está claro. Imaginad que en lugar de tener 8 candidatos tuvierais 16 candidatos. Claro, ir probando cada uno de los candidatos para encontrar la raíz sería un poco lento, ¿eh? Bueno, y el tercer motivo, y el más importante, es que el método descrito anteriormente, es decir, el método que no es Ruffini, el método propuesto por alguno de vosotros, falla cuando existen raíces con una multiplicidad superior a 1. ¿Qué significa esto de multiplicidad? Pues cuando existen raíces dobles, triples, etc. Y ahora os propongo un ejemplo para explicaros este tercer motivo, que es el más importante. Bien, el ejemplo nos dice que tenemos que factorizar este polinomio de aquí. Primero utilizaremos el método poco recomendable para que veáis dónde falla. Muy bien, usando el método poco recomendable, ¿qué haremos? Bueno, sabemos que los candidatos a raíz son los divisores del término independiente. En este caso, el término independiente es 2. Por lo tanto, ¿cuántos divisores tendremos? Más 1 menos 1, más 2 menos 2. Estos son los candidatos a ser raíz de este polinomio Qx. Entonces, el método este poco recomendable lo que decía es que vamos a ir probando cuánto vale el polinomio para estos valores. Y cuando el polinomio se anule, es decir, valga 0, ese valor que habremos probado será una raíz. Bien, lo hacemos. Para x igual a 1, tenemos que el polinomio, mira, el polinomio da 0, se anula. Por lo tanto, en principio, x igual a 1 es una raíz de qx. Para x igual a menos 1, el polinomio no se anula, da 4. Por lo tanto, x igual a menos 1 no es raíz. Para x igual a 2, tampoco se anula el polinomio, tampoco x igual a 2 es raíz. Y para x igual a menos 2, el polinomio se vuelve a anular y por lo tanto tenemos que para x igual a menos 2, en x igual a menos 2 hay una raíz. Muy bien. Hemos encontrado dos raíces. Entonces, ¿ahora qué haríais? Diríais lo siguiente. ¿Significa esto que podemos factorizar el polinomio qx de esta manera que aquí os expongo? ¿Es correcto esto de aquí? Pues cuidado, porque no es correcto. Fijaros que aquí hay algo ya un poco sospechoso, ¿no? Fijaros que aquí lo que sucede es que el exponente de este factor, de este binomio de primer grado, es 1. El exponente de este de aquí también es 1. 1 más 1, 2. Y sin embargo, el grado del polinomio es 3. ¿Qué ha pasado aquí? Esto no puede estar bien. ¿Qué hemos hecho mal? Porque solamente hemos encontrado dos raíces. Y parece que tendríamos que haber encontrado 3. Porque esto de aquí es de grado 3. Vamos a ver qué ha pasado utilizando Ruffini. Vamos a ver dónde está el fallo de este método poco recomendable que se os podría haber ocurrido utilizar. Bien, vamos a usar Ruffini y empezaremos con el primer candidato, que es x igual a 1. Bien, ponemos los coeficientes de nuestro polinomio. Fijaros que en nuestro polinomio qx, el coeficiente de x a la 3 es 1, pero no hay término con x cuadrado. Entonces, ¿cuál es el coeficiente de x cuadrado? 0. Muy importante este detalle. No os olvidéis. Hay que poner todos los coeficientes, aunque en este caso el x cuadrado no esté. El coeficiente de x es menos 3 y el término independiente es 2. Trazamos las líneas, ponemos el candidato, que en este caso es x igual a 1, y bajamos el 1. Y hacemos el procedimiento de Ruffini habitual. 1 por 1, 1. 0 más 1, 1. 1 por 1, 1. Menos 3 más 1, menos 2. Menos 2 por 1, menos 2. Sumamos y da 0. ¿Qué significa esto que da 0? Acabamos de encontrar que x igual a 1 es una raíz del polinomio qx. Es decir, que el binomio de primer grado x menos 1 será uno de los factores que factorizan, que descomponen nuestro polinomio. Muy bien, pero tenemos que seguir.
tenemos que volver a probar si x igual a 1 puede ser una raíz doble, ¿verdad? Pues lo hacemos. Volvemos a probar si x igual a 1 es raíz de este polinomio de aquí, que no es más que x cuadrado menos x menos 2. Bajamos el 1, 1 por 1, 1, 1 más 1, 2, 2 por 1, 2, menos 2, más 2, 0. ¿Qué ha pasado aquí? Pues lo que ha pasado es que se ha confirmado que en x igual a 1 hay una raíz doble. Es decir, hay dos factores, ¿no? En este polinomio tenemos dos factores que son x menos 1. Es decir, tenemos x menos 1 por x menos 1. Es decir, tenemos x menos 1 al cuadrado. Y la última raíz que encontramos es muy sencilla. Aquí tenemos x más 2 igual a 0. Por lo tanto, en x igual a menos 2 tenemos una raíz. Resumiendo, ¿qué hemos encontrado con el método de Ruffini? Pues fijaros, hemos encontrado que nuestro polinomio qx podemos factorizarlo de la siguiente manera. Podemos factorizarlo poniendo que nuestro polinomio es igual a x menos 1 al cuadrado. ¿Por qué? Porque en x igual a 1 hay una raíz doble, y multiplicarlo por x más 2, porque en x igual a menos 2 tenemos una raíz. Lo que sucedía con el método no recomendable es que encontrabais las dos raíces en x igual a 1 y en x igual a menos 2, pero no era capaz de encontrar cuál de ellas era raíz doble. Es decir, ese método no identifica las raíces dobles. Entonces, cuando os encontráis con un polinomio que tiene raíz doble o raíz triple, ese método no sirve, porque no nos da la información completa. Sin embargo, el método de Ruffini sí que lo hace. Aquí os muestro la gráfica de nuestro polinomio qx, y aquí si os fijáis cómo se muestran las dos raíces. Tenemos una raíz en x igual a menos 2 y tenemos una raíz doble en x igual a 1. ¿Por qué es raíz doble? Fijaros, porque aquí tenemos justo un mínimo relativo en x igual a 1. ¿De acuerdo? Y aquí os muestro el polinomio qx ya factorizado. ¿De acuerdo? Este factor de aquí, de multiplicidad 2, es el que corresponde a la raíz doble que hay en x igual a 1. Y este factor de aquí, este binomio de primer grado, se corresponde a la raíz que hay en x igual a menos 2. Muy bien, pues hasta aquí este vídeo. Creo que he hecho un buen repaso de todo el tema de factorización de polinomios. También creo que he hecho un buen repaso del método de Ruffini. He hecho un ejercicio y un ejemplo trabajando este método. Por lo tanto, creo que los objetivos han quedado bastante cubiertos. Y bien, espero que el vídeo os haya sido útil, os haya gustado. Si ha sido así, no dudéis en clicar a me gusta. Suscribiros al canal para tener un mejor acceso a todos los vídeos. Comentad todo aquello que queráis. Y bien, muchas gracias a aquellos y aquellas que hayáis visto este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo de Sin miedo a las mates. Hasta pronto.